Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes saben que uno de los leitmotiv que tenemos aquí es destacar la necesidad de que la producción industrial, agrícola, biológica que caracterizan al campo de hoy continúe su desarrollo, que encuentra tantos tropiezos, ¿no? Y este es un principio que no se trata solamente de destacarlo y pregonarlo aquí puertas adentro, o tranqueras adentro, para hablar en términos camperos si quieren, porque es una cuestión internacional. Hay grandes polémicas, muchas de ellas arbitrarias, acerca de la oposición de medio ambiente y producción agropecuaria, producción de alimentos, producción industrial, por supuesto. Y hace unos años, cuando estaban en boga las teorías, por ejemplo, del Club de Roma, cuando se veía un apocalipsis inminente por el crecimiento de la población y por la contaminación a la que no se le veía manera de resolverla, bueno, se generó una postura también demasiado difundida de contrariar el desarrollo económico. Y también con una variante estatista, de hacer una regulación internacional de la producción y la comercialización de alimentos. No prosperó demasiado este segundo punto, pero el tema del conflicto entre crecimiento económico y ambiente sí se mantuvo y se mantiene hoy. Uno de los economistas más importantes, William Nordhaus, que fue premio Nobel de Economía en el año 2018, en un principio se sintió, según ha declarado, muy tocado por este problema y se sintió tentado también de ponerle críticas al desarrollo, pero luego comprendió que lo más importante es que la población mundial, que se espera que en algunas pocas décadas supere los 10.000 millones de habitantes, cuente con alimentación suficiente y todos los otros elementos de la vida, que solamente se consiguen mediante la producción y con el desarrollo de la tecnología. En sus meditaciones llegó también a la conclusión de que no hay que temer los crecimientos y los deterioros que en principio puede causar el desarrollo del ambiente, porque la creatividad humana siempre ha demostrado posibilidades de solucionar estos problemas. Y destacó algo que uno no piensa muchas veces, que ha habido cambios en la raíz energética de la humanidad, más de una vez, pasar de la recolección a los animales domésticos, usar el buey como instrumento para la labranza de la tierra, el caballo para el transporte, cuando se pasó del viento y la leña a
a la electricidad, también fue un salto que tenemos un poco olvidado la dimensión que alcanzó. Entonces, Nordhaus sostiene que no debemos ver conflicto entre crecimiento y ambiente, que hay una simbiosis de ambos. Y hace poco publicó un libro titulado, lo traduzco, El casino del clima. Porque acá en este libro dice que esas posiciones que les he explicado recién no están tampoco muy comprendidas, menos aceptadas. Entonces, se juega demasiado al azar en esta materia. A ver qué pasa con el cambio climático. Entonces, él sostiene esa incertidumbre, en fin, acompaña a la actividad humana, pero esta entrega al azar no es posible sostenerla, porque muchos elementos sí conocemos, y podemos cotejar, por ejemplo, cuánto significaría en términos económicos despreciar los riesgos del cambio climático, y cuánto significaría, por el contrario, aplicar las prevenciones, las mitigaciones, aun cuando no llegara a tener la gravedad que a veces se presenta. Y sostiene que el cambio climático es una realidad, a veces exagerada en sus efectos por el dramatismo de la prensa amarilla, por decir así, pero que es algo que está presente en la economía actual y debe ser tomado más en consideración. Hay que salir del casino, dejar de verlo como un tema de azar y encararlo, porque además no solamente se trata del tipo de contaminación, cambio climático que estamos acostumbrados actualmente a oír. Ya se habla menos de la contaminación del petróleo, por ejemplo, los grandes vertidos, que son un fenómeno sumamente importante, los derrames de petróleo en los puertos, en alta mar, incluso los lavados de los petroleros en puerto. La economía basada en el petróleo es profundamente contaminante. De modo que, aunque no hubiera cambio climático, de todas maneras, habría que saltarse de esta etapa de la economía e ir a energías alternativas. Porque, entre tanto, este es un planteo que podríamos decir moral, pero entre tanto, hay también elementos que, sin ser inmorales, desde luego, son enteramente económicos. Ese tipo de contaminación permanente, más otros problemas de orden político, que no vamos a entrar ahora, este tipo de deterioros que genera en el ambiente la utilización del petróleo, gravita en los costos de toda la producción que está relacionada con su consumo, pero no es incorporada frecuentemente a una baja en los costos de producción, sino que directamente se convierten en agravantes de los precios para los consumidores, lo cual va determinando un alza de precios que produce trastornos en los sistemas económicos sumamente importantes. Bueno, este planteo de los efectos económicos y hasta financieros de la vieja economía energética, de la economía de los combustibles fósiles, también la ha recogido otro economista, igualmente célebre, Mark Carney. Quizás les está sonando este nombre porque es el nuevo primer ministro de Canadá. Es un personaje sin duda curioso. Ha sido gobernador del Banco de Canadá, pero ha sido gobernador nada menos que del Banco de Inglaterra, que es una institución clave en las finanzas mundiales. Y desde allí ha formulado advertencias, más que advertencias, afirmaciones de que el cambio climático y los fenómenos de contaminación globales están incidiendo terriblemente en la economía internacional
y la van a llevar, bueno, quizás la palabra sea catástrofe, empezando por el mundo financiero y siguiendo por las demás actividades económicas. Habrá sido muy interesante haber asistido a la conversación de Mark Carney con Donald Trump, porque podemos pensar que Donald Trump representa a la vieja economía, con ese aforismo que puso de moda, drill, baby, drill, perfora, muchachos. Bueno, eso es propio de la época de los primeros excavadores de pozos en el oeste norteamericano, podríamos decir en la Patagonia Argentina también, en busca del petróleo, la sustancia mágica para llegar a la fortuna. Ya el mundo ha entrado en una nueva etapa, por muchos motivos, y uno de ellos es la necesidad del cambio de las fuentes de energía. Y podemos pensar si no hay efectivamente un conflicto de figuras políticas muy representativas como son Trump y Carney. Para hablar de esto, yo no me animo a hablar más. Lo hemos invitado a Martín Fraguío, que sin duda está bien al tanto de estas cosas y nos va a poder dar una mano para salir de este berenjenal. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, muy interesante tu introducción basada en dos economistas, ¿no? Genial. Muy bueno. Es que son temas que están íntimamente vinculados todos. Claramente. Hoy en día, en la Argentina, plantearnos el destino del campo y la actividad del campo sin encuadrarla en el orden internacional y sin encuadrar el orden internacional en una realidad histórica nueva. Sí, exactamente. Todo el mundo habla de revoluciones, de cambios y eso, pero de los verdaderos cambios que están operándose, muy poca gente habla, porque muy poca gente sabe. Sí. Vos sos de los pocos que saben, por eso estás acá. No, más o menos, trato de seguirlo, pero bueno, uno trata de seguir estos temas, ¿no? Que como decís vos, me parece que es tan importante poder ir vinculando lo que está pasando, ¿no? en el sistema climático global, causado por la manera en la que el ser humano buscó desarrollarse desde la revolución industrial, ¿no? Que es la extracción y quema de combustibles fósiles, y cómo eso sí pone en riesgo o no a la propia humanidad, ¿no? A su actividad económica, su producción de alimentos y a las demás actividades, que creo que ahí es donde Nordhaus, que obviamente es muchísimo mayor que Mark Carney, porque hoy Nordhaus debe tener alrededor de 85 años o algo así, y Mark Carney, si no me equivoco, está por los 60 o algo por el estilo, así que podemos decir que son dos generaciones de economistas con vidas un poco diferentes, ¿no? Pero que les toca hoy esto. Y lo interesante, claro, es que es como Nordhaus en los 70 es uno de los primeros que dice, bueno, a este tema de las emisiones hay que ponerle un valor, hay que ponerle un costo económico. Y él arma este término que se llama el costo social del carbono, que es lo que vos decías al principio. Bueno, ¿cuánto es que cuesta esto? Y me parece interesante porque cuando se firma el protocolo de Kioto en el año 97, por primera vez se determina un mecanismo de mercado, y después en el Acuerdo de París del año 2015 también se establecen dos mecanismos de mercado que el objetivo que tienen es poder en un mercado, bajo cierto tipo de reglas, ¿no? Porque claramente un mercado no es un juego de no reglas, al contrario, es un juego reglado, y también que de esa manera se puede determinar el costo, ¿no? ¿Cuánto es que le cuesta a la humanidad seguir emitiendo, ¿no? Obviamente una cosa es un costo y otra cosa es un precio, ¿no? El costo se determina en este caso a partir de análisis del pasado y proyecciones hacia el futuro.
que es donde Mark Carney, como presidente del Banco de Inglaterra, hace para mí su gran aporte, que es tratar de ver, porque Inglaterra es el país del mundo donde están como la base económica de los seguros. Entonces, él como presidente del Banco Central inglés decía, bueno, la estabilidad de nuestra moneda, de la libra esterlina, depende de manera muy importante que las compañías de seguros puedan estimar correctamente cuánto es el riesgo de lo que están asegurando, ¿no? Porque si cobran cuotas de seguro muy bajas y después hay un montón de accidentes, las compañías terminan quebrando, y si las compañías quiebran, los reaseguros quiebran, la libra esterlina también se va por el caño, ¿no? Porque es, digamos, la economía sobre la que está basada. Entonces él empieza a demostrar que eso estaba muy mal, que las compañías de seguros, tomando los datos históricos, no estaban prediciendo adecuadamente el futuro y que había casos gravísimos, como los fuegos de California de los últimos 10 años, que cada vez son más catastróficos, causan daños más grandes, y esos daños valen mucho más que lo que se había estimado que iban a tener para cubrir. Entonces, ahí justamente un aspecto de los costos se vio en estos incendios recientes de California, cuando los incendios atacaron a casas de famosos artistas, ¿no? Es decir, imagínate, de un valor económico importantísimo. Claro. Y lo malo es que en muchas de esas regiones las compañías de seguro perdieron muchísima plata y hoy entonces ya son zonas que no son asegurables, con lo cual el valor de un inmueble que no puede ser asegurable vale muchísimo menos, ¿no? Porque el seguro hoy es parte de la estructura, digamos, de los activos de cualquier familia o de cualquier empresa, ¿no? Tener un auto o una casa, bueno, hay seguros obligatorios, ¿no? En el caso de los autos, pero en el caso de estas regiones de muy alto valor, donde viven obviamente personas riquísimas que pueden tener casas tremendas, si no pueden pagar el seguro, obviamente su casa vale mucho menos. Y entonces ahí es donde... Otro fenómeno mucho más humilde, pero que nos concierne, me parece que es el del granizo, porque en nuestro país ha comenzado a granizar con mucha mayor frecuencia, y eso se ha visto, lo mismo que decís, los seguros. Sí, es justamente, a mí me comentaban hace poco expertos, ¿no? del tema de los seguros, que por el avance de las tormentas de granizo de Mendoza hacia el este y llegando a Córdoba, hay hoy zonas agrícolas de Córdoba donde las compañías de seguros no venden más seguro de granizo, donde el riesgo de granizo es un problema que tiene que asumir el productor. Y este verano hubo zonas muy afectadas, zonas de muy alto nivel de rendimientos del sur de Córdoba, sureste de Córdoba, no, campos muy buenos, que justamente tuvieron problemas gravísimos, ¿no? De mangas, de tormentas de granizo tremendas que arrasaron con todo. Y la tormenta ahora de estos días, también en muchas zonas cayeron piedras de granizo ahora en otoño, ¿no? Que no es una época muy normal para la caída de esos granizos tan grandes y mucho menos tan al este, ¿no? Pero bueno, vimos lo que pasó entre Arrecifes, Pergamino y Zárate, Campana, que es realmente una catástrofe. Pero creo que empieza a mostrar lo que los climatólogos nos venían anunciando con este aumento de la temperatura, ¿no? Que el ser humano al no cambiar esta trayectoria de concentración de los gases de efecto invernadero, que era inevitable que en casi todas las regiones del mundo los efectos empiecen a ser graves. Volviendo al terreno internacional, ¿cómo crees que va a continuar la política, reaccionaria, digamos, en el orden económico de Trump, de la idea del drill? Porque Claro. tampoco sabemos qué grado de adhesión tiene a eso. Lo hemos visto haciendo negociaciones típicas de un comerciante de alto nivel que ofrece
retira la oferta. Es un regateo permanente. Hemos visto los aranceles para China llegaron a 135% y de pronto bajaron a poquísimo. ¿Cuánto era? 20%, 10%. Bueno, igual es un montón, ¿no? 10, 20, 30%. Claro. Es una monstruosidad y el impacto. Pero es evidente que hay allí una forma de negocio político, más que de interés, determinado por la economía totalmente pura. Y sí, yo creo que lo que es una desgracia es que justamente el tema de el cuidado del ambiente y el cambio climático se haya transformado en una cosa tan ideologizada. La verdad es que muchas ONGs también usaron el cambio climático en su momento, ¿no? En los 80s, en los 90s, ¿no? Para justificar cierto tipo de ideologías, ¿no? Y me parece que justamente la presidencia de Trump lo que trata de hacer o vuelve a hacer es una ideologización de un tema que debería ser manejado del punto de vista técnico, digamos, más analítico, científico. Y lo malo es que en esas visiones ideológicas, quienes apoyan ciertas ideologías deben ocultar ciertos hechos o ciertas conclusiones o cierto tipo de análisis o de crítica y dejar que se vean solamente las cosas que le interesan. Entonces me parece que lamentablemente Trump está en ese proceso, en hacer que las entidades del gobierno de Estados Unidos que fueron juntando datos estadísticos, análisis metodológicos, y que fueron apoyando ciertas iniciativas para que Estados Unidos baje sus emisiones de gases de efecto invernadero, bajando, por ejemplo, el consumo de carbón. O sea, no hace falta analizar mucho, ya está súper demostrado que el uso del carbón como un combustible es tremendamente dañino, tanto en el momento de la extracción de la mina, en su quema y combustión, y en la acumulación de las cenizas y su dispersión, ¿no? En el humo de las ciudades. O sea, no es que hay que hacer un gran análisis. Ya el ser humano usa carbón hace 200 y pico de años y sabe exactamente todas las catástrofes y los dramas que causó ese tipo de combustible, ¿no? Y volver, y entonces esta metodología de Trump, digamos, de buscar ocultar estos hechos y, digamos, buscar cómo justificar entonces cualquier cosa para volver al pasado, creo que es una situación, pero justamente como vos comentabas antes, el que en el país de al lado, su principal aliado lejos, que es Canadá, esté una persona como Mark Carney, que viene de las finanzas más duras, que son finalmente, digamos, el indicador más crítico de un país, ¿no? Porque un país, como vimos en la Argentina en los últimos 80 años, que promueve permanentemente la inflación, las hiperinflaciones, la destrucción de su moneda, sabemos que eso te genera daños de todo tipo, sociales, estructurales, económicos, de todas clases. Entonces, los países aprendieron ya hace algunas décadas que la inflación es algo completamente catastrófico, y ir tomando medidas sin ton ni son. Entonces creo que ahí se va a ir armando un contrapunto muy interesante entre la presidencia. Perdón, Martín, a propósito de lo que decís, y ya para seguir evolucionando en los pensamientos, porque hoy en día parece un dogma que la inflación es producto simplemente de la emisión de dinero por el Estado. Uh-huh. Pero la inflación puede ser resultado de falsas expectativas en la sociedad civil. Las burbujas famosas que ha habido en la historia han sido eso, prever que determinada situación futura, casi inmediata, va a ser mucho mejor y que se puede ya gastar a cuenta. Totalmente. Es este caso de no tener en cuenta el aspecto de los seguros,
en la economía, en las actividades que dependen, del carbón, por ejemplo, o del petróleo. Que los costos exceden lo que se prevé. Entonces, ¿cuánto va a ser? Tantos billones y trillones de dólares que no existen. La riqueza del planeta no puede expresarse en eso. Es una fantasía. Bueno, claro. Y eso es inflación. No creada por la famosa maquinita, sino por otro camino y muchísimo más perniciosa. Sí. Sí, por eso creo que estamos en un momento muy crítico de la vida del ser humano, ¿no? Que es tratar de entender la dependencia que tiene la vida humana, entre otras, del ambiente y cómo nosotros, el oxígeno que respiramos, el agua que tomamos, donde sea, y la calidad de vida que tenemos y todos los materiales que usamos, desde los minerales más extraños hasta los materiales más comunes, todo depende de equilibrios ambientales que son relativamente frágiles, ¿no? Y que no da para hacer cualquier cosa. Y que finalmente eso se ve reflejado, o sea, todas las cosas que nosotros necesitamos las tenemos que ir a comprar en algún lugar, ¿no? Salvo el oxígeno, todo lo demás debemos pagar algún tipo de servicio para tener agua o para tener comida o abrigo o casa o los otros elementos tecnológicos que necesitamos. Y ahí es donde creo que el mundo se enfrenta a esta dificultad, donde la prioridad hoy del gobierno de Estados Unidos es ocultar un montón de datos. Hay preocupación en ciertos ámbitos que se eliminen bases de datos de información estadística muy importante del pasado. Y una vez eliminada, ¿no? Se verá a ver qué surge, ¿no? Pero estamos, yo creo que en ese momento, y ahí es donde creo que es interesante la presencia de Mark Carney como un analista de estos temas, ¿no? Que él tuvo que decidir sobre esto al tener que manejar un banco central tan importante como el Banco Central Inglés. Y de ahí entonces empezar, creo que vamos a ver debates muy interesantes, ¿no? Entre los dos países. Y yo creo que la discusión que tiene Trump con su propio presidente del Banco Central, ¿no? Con el presidente de la Reserva Federal, para mí empieza a ser eso también, ¿no? Que no deja manipularse de cualquier manera y empieza a decir, bueno, si en mi país vecino su primer ministro fue presidente del Banco Central de ese país y del otro, bueno, quizás en un par de campañas vamos a ver al actual presidente de la Reserva Federal como candidato a presidente, ¿no? Veremos. Por este camino pareciera que los financistas se abren futuros políticos. Y es posible, es muy posible, frente a situaciones tan difíciles. Vos pensás que cuando fue la crisis del 2008, el miedo era que volvamos a una crisis como la del 30, ¿no? Porque ahora nos olvidamos. Y después cuando vino el COVID, también enseguida apareció un montón de gente y dice, bueno, no, el COVID ya está, listo, ahora nos ocupamos del COVID, del cambio climático, eso no interesa nada. Y uno de los primeros que dijo de ninguna manera fue Mark Carney, que todavía Mark Carney en ese momento era presidente del Banco Central Inglés, dijo, esto es una situación extrema, esto es la primera crisis sistémica que tiene la humanidad, y esta crisis sistémica la tenemos que tomar como un botón de muestra de lo que nos puede traer el cambio climático. El COVID no es algo ajeno al cambio climático, es algo que nos muestra como algo pequeño, un pequeño virus, ¿no? Microscópico. Que verlo en el microscopio es dificilísimo, ¿no? Cómo eso paró toda la actividad del ser humano, desde los satélites o la estación espacial, la Antártida, todos los seres humanos tuvimos que cambiar nuestros hábitos culpa del COVID, ¿no? Y durante bastante tiempo. No fue fácil. La dependencia respecto de la técnica que tiene la humanidad actualmente nunca ha sido tan intensa. Sí. Y tan vulnerable, precisamente.
Exactamente. Y tan poco consciente de esa vulnerabilidad. Porque ser vulnerable, si uno no es consciente, bueno, puede tomar medidas de precaución, ¿no? Como el técnico que se sube a una antena de 100 metros de altura, bueno, él conoce el riesgo, entonces lleva elementos de seguridad, arnés, botas, casco, lo que sea, ¿no? Para justamente mitigar ese riesgo. Pero el drama acá es como la inconsciencia en la que nos vamos manejando, ¿no? Y creer que por el simple hecho de ocultar las estadísticas, como pasó en Argentina con varios secretarios de comercio, pero el peor seguramente fue Guillermo Moreno, de tratar de tergiversar los números, ¿no? Hacer mediciones falsas para demostrar datos que no existían, ¿no? Entonces, eso es lo que es complicado, tener percepciones equivocadas de los riesgos reales, ¿no? Claro. Y en ese sentido también me parece que puede traer muchas consecuencias una confrontación que hasta ahora no se ha dado entre las distintas fuentes de energía. Porque ya las fuentes de energía alternativas, la solar, la eólica, bueno, ¿para qué hablar de la hídrica? Se han desarrollado mucho, ya forman un cuerpo de realidad económica muy importante al lado de la tradicional, de los combustibles fósiles, que me parece dificulta muy seriamente este crecimiento que se busca del petróleo, que efectivamente se está dando en este momento. Se está dando, bueno, por razones económicas, desde luego, ¿no? Pero también por políticas. La situación de Rusia, que era gran proveedor de petróleo y de gas a Europa Occidental, y que se ha visto necesitada a volverse hacia su cara asiática, tiene una cantidad de efectos políticos y todo, pero gravita sobre el equilibrio de los precios. Sin duda, claro. Claro, es que yo creo que la frase esa que vos mencionabas de Trump, ¿no? Que él cuando sube lo primero que intenta es generar una explosión mundial de generación de extracción de combustibles fósiles, sobre todo de petróleo, pero también de gas, no tomó en cuenta que en realidad ya el equilibrio de los combustibles fósiles estaba, ¿no?, en riesgo, el riesgo de precios a la baja y de precios muy bajos. Y este mes, justamente la Agencia Internacional de la Energía sacó varios informes, digamos, comunicados diciendo que se preveía en el corto plazo una sobreoferta de petróleo, sobre todo por estos aumentos en los volúmenes, ¿no?, de producción. Y hoy salió un informe de China donde lo que explica es que el pico de consumo de petróleo de China, de combustibles fósiles de China, fue hace ya algunos años, y que este es el primer año completo, 12 meses completos, donde las emisiones de gases de efecto invernadero de China bajan, y bajaron alrededor de un 1, algo % respecto al año completo anterior. Y esto justamente lo que tiene que ver es que China, por el cierre del mercado americano y todas las peleas comerciales, está acelerando sus inversiones en energías renovables. Todo lo que pensaban exportar lo están instalando localmente, y generó todo un plan de estímulo local para transferir todo lo que se pueda de demanda de energía fósil, digamos, no convencional, hacia las fuentes de energía renovable, donde ellos claramente son los líderes mundiales en la fabricación de paneles, diseño de paneles, sistema, ¿no?, eólico también, ¿no? Todo esa. Entonces yo lo que creo es que hay una parte del mundo que ya no tiene retorno, y yo creo que en Estados Unidos también gran parte de la economía ya no tiene retorno, por más que el gobierno intente. Y como vemos, hace los últimos 10 días el gobierno central de Estados Unidos le empezó juicios a 5 estados, porque estos estados están, digamos, como apoyando que las compañías petroleras
se hagan responsables de cierto daño ambiental y costos adicionales que tuvieron esos estados, y el gobierno federal está tratando de, vía juicios también, como ya hubo en el gobierno anterior de Trump, hubo un juicio muy importante contra el estado de California, porque el estado de California tiene alianzas con otras provincias y estados de afuera de Estados Unidos por el tema mercados de carbono, justamente para acelerar la descarbonización o la transferencia y las inversiones en tecnologías renovables, ¿no? Y el juicio ese llegó hasta la Reserva Federal, y obviamente la Reserva Federal lo desechó, ¿no? Porque el argumento del gobierno federal de Estados Unidos era que los estados no tenían derecho a hacer alianzas con otras entidades, ni nacionales ni subnacionales de otros países, con lo cual no resistió un análisis. Y también estamos viendo en las asambleas anuales ordinarias de grandes compañías petroleras que empezaron el año pasado a sus accionistas que piden que se mantenga una alineación con el Acuerdo de París de las compañías de combustibles fósiles, también juicios en contra de esas y acciones judiciales muy extrañas, ¿no? Pero creo que son intentos muy dañinos, ¿no?, para la humanidad, pero creo que ya son en gran medida en vano. Que por más que se hagan todo ese tipo de acciones un poco disparatadas y desesperadas, ¿no?, de llevar a la humanidad al pasado, a mí me parece que hay ciertos indicadores que nos deberían permitirnos ser optimistas. Además, si hablamos de un traslado a la economía del pasado, habría que trasladar todo el escenario y que calzara perfectamente en el molde de entonces. La economía de los combustibles fósiles andaba muy bien, supongamos, y digamos que andaba muy bien hace 50 años. Claro. Ciertamente no andaba tan bien porque era la época de la gran crisis que dio lugar al endeudamiento externo, bueno, todo eso que ya sabemos. Pero pongamos 70 años entonces. La población del mundo era increíblemente menor a la actual, porque el crecimiento que ha tenido durante el siglo XX es enorme. Enorme. Un ritmo que necesariamente rompe los moldes en que se encontraba. No puede el mismo sistema económico que albergaba la población, una población de 2.500 millones de habitantes, adaptarse a la actual, y menos aún a la que se avisora. Claro. A pesar de que muchos países como el nuestro están registrando un deterioro demográfico, la verdad es que en el mundo el crecimiento demográfico es un proceso que sigue para adelante. Los chinos, que sabemos todos, ¿no?, que se quejaban en silencio, susurrando su resentimiento, en el sentido, su sentimiento, cuando le pusieron como límite un hijo. ¿Te acordás? Sí. Ahora que lo mismo es un abuso, ¿no? Se puede hablar de derechos humanos ahí. Pueden ser 3. Sí, pero resulta que ya los chinos se acostumbraron a tener uno, y si no se tiene ninguno tampoco importa. Claro. Es un fenómeno que está en primera fila, pero no pasa así en el resto del mundo. No. La población sigue creciendo. Sí, claramente. Sí, estamos en un proceso, ¿no?, de envejecimiento, pero volviendo al tema del cambio climático, yo creo que vamos a tener un conjunto ahora de años, ¿no? El drama es la dificultad con la que se frena, pero yo creo que vamos a ir viendo la aparición para mí de nuevos líderes que entienden esto de manera diferente, y que quizás Trump, como es un tipo muy inteligente, obviamente, ¿no?, que sabe finalmente hacer negocios para su beneficio, que quizás en un día se dé cuenta que a él, en lugar de estar peleando contra el cambio climático, le conviene
estar, digamos, apoyando toda esa nueva forma de desarrollo económico, que también lo que vos decías recién, de qué manera el mundo hace 30 o 50 años tenía sistemas de información y sistemas de comercio completamente diferentes de los que tenemos hoy, donde hoy nuestra dependencia de el ir a un determinado lugar es mucho menor que la que era antes, y eso implica ahorros de energía y ahorros que son fenomenales, ¿no? O sea, todo lo que hoy podemos hacer a través de esto mismo, este sistema con el que estamos hablando, obviamente hace 10, 15, 20 años no existían, y si existían eran de un nivel de complejidad y costo que solamente lo podían usar, no sé, muy pocas personas, y hoy es algo de acceso normal, ¿no? Y la inteligencia artificial, que también empieza a traer, digamos, generación de oportunidades completamente diferentes, ¿no? Y una lógica también frente a la computadora distinta, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que hay que ser optimistas, pero que requiere que todas las personas nos pongamos el foco y tratemos de ayudar a que nuestros gobiernos no hagan cualquier cosa. Y en eso, lamentablemente, la Argentina es un país que tiene la tendencia, frente a estos grandes desafíos mundiales, de hacer cualquier cosa, ¿no? Lamentablemente. Efectivamente. Cuando prosperaban esas posiciones pseudoecologistas, ideológicas, disparatadas, en el país parecía que cundían. Y de hecho, hasta muchas legislaciones se hicieron eco de ellos, aceptaban teorías que no tenían ningún fundamento, por ejemplo, sobre la ingeniería genética, el uso de fertilizantes, de plaguicidas, tanto que había dos palabras para definir lo mismo, pero que implicaban qué posición tenía el que elegía una u otra. Una era agrotóxico y otro era agroquímico. Claro, tal cual. Si hablaba agrotóxico, de agrotóxico ya estaba descalificando. Por supuesto, ya era un léxico insultante que ya mostraba su posición. Sí, las dos quizás más delirantes. Sí, ese tipo de ecologismo hizo estragos y se asentó en la Argentina, y desde luego todavía tiene mucho fundamento. Pero ahora se está dando otro, el escepticismo, por lo menos respecto de los aspectos más graves de la contaminación, como el cambio climático, para el cual, al menos me parece, debería tomarse en cuenta esa actitud original de Nordhaus. Reflexionemos un momento. Sin duda. ¿Por qué se dice que hay cambio climático? ¿Algún ingrediente en la naturaleza, en el conocimiento, en la información de que disponemos, estará indicándolo? ¿Y qué puede pasar si eso es cierto, aun cuando no vengan catástrofes, ni maremotos, ni nada de eso? Pero, ¿qué significa? ¿Qué costo tiene? Bueno, eso está totalmente caduco. La Argentina se ha retirado de los organismos internacionales principales en este asunto. Pronto va a ser la nueva COP, me parece. Claro, en noviembre. Las internacionales de las Naciones Unidas sobre estos temas. Y no va a estar presente la Argentina. Y no sabemos, porque el año pasado, en la de Bakú, justamente el gobierno argentino retiró sus negociadores. Pensemos que la Argentina es un país que está siempre pidiendo dinero, que el mayor éxito de este año fue conseguir que el Fondo Monetario y los otros entes multilaterales nos den plata. Y la reunión de Bakú del año pasado era una reunión para que los países como la Argentina pidan plata. Era una reunión de negociación por fondos, ¿no? De apoyo y fondos para la inversión alineada con el Acuerdo de París. Y el gobierno argentino se fue. Y nosotros, que estábamos ahí, éramos ahí siempre un grupo de argentinos que participamos, nos hicieron echar. Por suerte a mí me echaron el último día, y la jefa ahí de Naciones Unidas se disculpaba, pero se disculpó de todos, y lo que hizo las Naciones Unidas es para que los argentinos no nos quedemos excluidos
los argentinos, digamos, del sector privado, que estábamos ahí para tratar de lograr inversiones para la Argentina, para que la Argentina económicamente crezca. No es que nosotros íbamos a hablar mal del gobierno, nosotros qué nos importa quién es el gobierno, no interesa nada. Pero que lo que hizo las Naciones Unidas es consiguió a otras instituciones que nos asignen, digamos, acreditaciones para poder ir igual, aunque el gobierno argentino no lo quisiera. Pero son cosas que son disparatadas, ¿no? Teniendo el gobierno los economistas que tiene, el presidente de la República es uno, Sturzenegger es otro economista, ¿no? Con una trayectoria importante, el ministro Caputo, ¿no? ¿Cómo es posible que la Argentina le cueste tanto poner el foco, ¿no?, en la pelota? Es como el jugador de tenis que en lugar de mirar la pelota está mirando a las chicas en la tribuna y no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Acá hay que mantener, ¿no? Hay que mantener la atención en qué es lo que le sirve a la República Argentina. Me parece que estamos ante una situación realmente no muy, muy importante. Nuestro país necesita estar enfocado, necesita tener esas inversiones, porque el mundo está cambiando muy rápido. Y Estados Unidos está, fíjate de vuelta este tema, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Estados Unidos está cortando los fondos de investigación vinculados con la tecnología moderna de eficiencia energética, transición energética, energías renovables, cambio climático, el nombre que uno le quiera dar. ¿Qué está haciendo el nuevo primer ministro de Canadá? A todos esos grupos de investigación de Estados Unidos, que Estados Unidos le está cortando los fondos, ¿no?, les está ofreciendo financiamiento para hacer todos esos trabajos para Canadá. Porque todos esos trabajos implican patentes, esas patentes implican inventos, esos inventos implican potenciales negocios, empresas, mercados, ¿no? Es un mundo muy, muy loco, ¿no? Muy, muy loco. Y sería una lástima que la Argentina, a diferencia de Brasil, porque a mí realmente me impresiona, ¿no?, siendo que Lula es un presidente que cursó solamente hasta tercer grado, pero cómo Brasil se está enfocando en ser el líder mundial, el titán mundial del cambio climático, el país que atraiga las inversiones más grandes del mundo, ¿no?, como una gran potencia que puede ser el país del mundo. Inclusive hace 2 meses se publicó un primer trabajo de atracción de inversiones de Brasil al resto del mundo, y ese trabajo lo publicó la empresa Bloomberg, ¿no?, que Bloomberg es el que fue gobernador del estado de Nueva York, y ese estudio lo que dice es que Brasil va a realizar o va a traer $6 trillones por año de inversiones hasta el año 2050. Eso es una cifra completamente disparatada, es más o menos un 20% de la inversión mundial que ocurre hoy. Eso es imposible. Brasil no puede atraer el 20% de la inversión mundial, ¿no? Pero obviamente ellos están decididos a transformarse en uno de los grandes centros económicos mundiales. Y en esto las nuevas energías tienen una relación importantísima. Sí, obviamente. Una parte es energía, pero Brasil apunta a toda clase de tecnologías, desde las tecnologías de la restauración de ecosistemas, de la Amazonia, de los suelos, los ríos. El foco de Brasil es muy amplio, muy, muy amplio, y es para mí muy interesante. Por eso yo creo que vamos a ver este año discusiones, ¿no?, entre Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, pero creo que van a ser discusiones interesantes con Canadá por un lado y con el grupo de Brasil, que incluye a muchos de Estados Unidos y de otros países en el avance de esta discusión de cómo va a ser el mundo del futuro. Si el mundo del futuro va a ser volver al pasado, ¿no?, y va a ser el sacar y quemar más combustibles fósiles, porque total, ese es un pasado que ya conocemos y al que podemos volver, o un pasado que no puede, ya no hay ninguna manera que volvamos, y va a ser un mundo diferente, ¿no?, de una humanidad que entiende los ciclos de la naturaleza, entiende el ciclo de la energía en la Tierra, el ciclo de los gases, la importancia del ciclo del agua,
los ciclos de los nutrientes y que en estos nutrientes empiecen a incluirse los nuevos materiales que se tienen que tratar, como las tierras raras o los otros materiales que hoy son críticos para la tecnología que usamos hoy. Porque quizás hace 20 años tener un celular era algo más. Hoy tener un celular es el medio de pago, el medio de transporte, es lo que nos mantiene comunicados con todo lo que hacemos, ¿no? Entonces ya no es un elemento cualquiera. Además, hay un dato muy interesante y es el rango o ranking que van teniendo las empresas de la nueva economía con relación a, por ejemplo, las del petróleo. Claro, sí, yo creo que eso es uno de los temas centrales, el que vos estás mencionando, para entender la magnitud del cambio. Las compañías petroleras, las energéticas, fueron las empresas más grandes del mundo durante el siglo XX, ¿no? Fueron las empresas más grandes del mundo y eso era indiscutido. Y eran las más grandes y eran las que tenían más poder y las que, cuando había algún conflicto, las que decidían dónde iban las Fuerzas Armadas, las grandes flotas del mundo, ¿no? A resguardar las fuentes de petróleo, etcétera, etcétera. Pero claro, en los últimos 10 o 15 años, eso cambió por completo y hoy las tecnologías, como llamaste vos, ¿no? de la nueva economía o de la tecnología de la información, son entre 7 y 10 veces, 12 veces más grandes que las petroleras en su momento más importante. O sea, las nuevas empresas son muchísimo más grandes. Y antes las compañías petroleras eran las más grandes del mundo, los bancos y los fondos que las financiaban, los segundos más grandes del mundo, después las empresas eléctricas y así sucesivamente. Y hoy no, hoy las tecnológicas y sus fondos y todos esos ecosistemas comerciales y de servicios y de desarrollo tecnológico son de una escala mucho mayor que esa. Y justamente en esa escala está también la generación de riqueza que están generando, de empleo en prácticamente todos los países del mundo, su integración a sus cadenas de valor, donde cada vez el desarrollo de nuevos chips de computadora, nuevas computadoras, nuevos sistemas, nuevos elementos, donde los celulares modernos son un componente de todo eso, ¿no? Que lo tenemos en la mano, pero claro, somos 8.000 millones de personas que todos tenemos por lo menos uno. Sí, cuando se encaran estos temas, se ve también hasta la inmoralidad que tendría un retroceso, porque habría que disminuir la población, habría que reducir el consumo de todo, de alimentos para empezar. Para no pegar este salto, sería necesario justamente esa arcaización, hacer arcaica la vida. Sí, una cosa disparatada. De la humanidad. Y eso sin relación a lo que pudiéramos llamar una tradición cultural. No. Sería algo totalmente artificial, porque la tradición de la humanidad ha sido superarse continuamente. Sin duda. Sí. Por eso tiene razón eso que mencionábamos de Nordhaus al principio, que aunque se vea una perspectiva muy negativa en estos aspectos ambientales, está plenamente justificada la fe en la capacidad creativa del hombre, que ya la ha demostrado muchísimas veces y la sigue demostrando ahora. Sí, y además al final del día los intentos de la humanidad de tratar de mejorar y de ser mejores, y en el fondo, como esto lo que está en juego es la naturaleza en la cual nosotros vivimos, porque una de las críticas que se hizo en su momento a Nordhaus es creer que él fue un poco el modelo económico que él desarrolló en los 70, que era un poco naif en el análisis de la relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? El creer que las principales actividades del ser humano, como ocurren bajo techo o ocurren aislados del clima, que entonces estaba bien. Pero creo que estamos en un momento donde
donde tenemos la capacidad o la oportunidad, a través de todas las herramientas que tenemos, de entender mejor cómo funciona la vida en la Tierra y sus ciclos, ¿no? Porque claramente la vida en la Tierra está basada en ciclos clave, como el ciclo de la energía, el del agua, y cómo a partir de eso tratar de sobrevivir, ¿no? O sea, primero que la especie humana pueda sobrevivir, y segundo, que el mundo que le dejemos que encuentren nuestros nietos, tataranietos o los que nos sigan, que sea un mundo mejor y sostenible, que pueda seguir albergando a la humanidad. Que no haya que decir, che, bueno, la humanidad va a perder la mitad de la población, porque todas estas cosas que hacemos hacen que el hombre del futuro viva peor que el hombre del pasado. Efectivamente. Bueno, Martín, hemos sobrevolado este tema tan importante, aunque creo que la visión que transmitimos para muchos era nueva. Hay que hacer que sea difundida y que se arraigue en cada uno, ¿no? Sí, sin duda. Por lo menos a donde tenemos acceso. Totalmente, sí, y tratar de ayudar justamente a las personas que están en posición de tomar decisiones, que tomen decisiones correctas. Ratifico lo que dije al principio, que el invitado era alguien capaz de cumplir esa tarea que está tan vacante. Sí. Así que muchas gracias, Martín, una vez más. Gracias, un abrazo, Fernando, un placer. Un abrazo grande y buena semana. Hoy hemos conversado con Martín Fraguío y nosotros nos reencontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo, en nuestra siguiente producción. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.